Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes para todos, tripulantes, bienvenidos. En este espacio estaremos compartiendo con ustedes diferentes parámetros, indicaciones, información general referente a los retos semanales que son parte del componente evaluativo de este ciclo de fundamentos de programación. Entonces, vamos a dar comienzo a este proceso en el cual vamos a brindar diferente información. Me presento primero, mi nombre es Alejandro Espinal, yo soy líder del ciclo número 1 de Fundamentos de Programación y es un gusto poder acompañarlos en este proceso de aprendizaje. Entonces, por favor, no olviden suscribirse al canal de Uninorte Académico y activar la campana para las notificaciones. Y bueno, voy entonces a compartir una presentación en la cual les empezaremos a dar como información general sobre esto. Bueno, los retos semanales son 5 retos referentes a programación. Estos retos referentes a programación están divididos en diferentes porcentajes. El primer reto específicamente, que es el que vamos a hablar el día de hoy, tiene un reto de 10% sobre el valor total de la nota. Entonces, los retos semanales son planteados de la siguiente forma. El ministerio nos solicita a nosotros, como Universidad del Norte, que los retos sean realizados en un tipo de modalidad de aprendizaje basado en proyectos. Entonces, nosotros proponemos unos retos que estén enmarcados en los objetivos de desarrollo sostenible. Los retos que ustedes van a estar realizando a lo largo de este ciclo, entonces van a estar relacionados y van a contribuir a problemáticas en contextos reales, a problemáticas, los retos que ustedes vayan a solucionar van a contribuir a la solución y al cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible trazados. Entonces, siempre van a estar bajo el contexto de salud, de saneamiento, de educación, van a tener diferentes contextos, pero siempre muy alineados dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, con respecto a esto, ya está disponible el reto número 1. El reto número 1, como les decía, tiene un porcentaje del 10% del ciclo 1. La fecha límite de entrega, voy a dar 2 fechas límites de entrega. La primera es para los horarios que son los grupos de los lunes, los miércoles y los viernes. La fecha límite es el jueves 6 de mayo a las 11:59. Pusimos 23:59 para mayor claridad, es a las 11:59 p.m., para que sepan que en este caso vamos a tener digamos que van a terminar la 4ª sesión y vamos a esperar un día más, y antes de que comiencen la sesión número 5, ahí es donde se activa esta fecha límite, el deadline de este reto. La fecha límite de entrega para los horarios martes, jueves y sábados será el lunes 10 de mayo a las 23:59 o 11:59 p.m. El número de intentos que ustedes tienen como estudiantes para realizar los retos son 3. Entonces, suponiendo que ustedes presentan una solución del reto número 1 y presentan entonces el reto, digamos que en ese momento ustedes van a tener de pronto algún error, entonces leen bien la retroalimentación que les arroja el programa y de ahí entonces ustedes vuelven a presentar el reto, ya sería un segundo intento. Suponiendo que se vuelven a equivocar, tienen que revisar en qué se están equivocando para que puedan corregir esos errores, y ya en el tercer intento se supone pues que ya deberían de tener el reto pues bien solucionado. Entonces, por eso proponemos 3 oportunidades para que los puedan presentar. Nosotros entonces les vamos a continuación a dar información general de dónde encuentran el reto, cómo lo pueden cargar, cómo lo pueden descargar, cómo pueden analizar cuando la retroalimentación que les brinda el programa. Toda esa información la vamos a brindar en este momento. Adicionalmente, ustedes pueden encontrar, pues yo les voy a mostrar ahorita también, dentro del banner de mesa de ayuda de cada uno de sus cursos,
van a encontrar un componente de mesa de ayuda en el cual hay videos tutoriales, también hay canales de contacto y la mesa de ayuda ya está informada también de todos estos aspectos para que les puedan brindar toda la información oportuna para que puedan solucionar los problemas. Bueno, entonces para encontrar el reto, lo primero que tenemos que hacer es ingresar al portal, ¿cierto? Nos autenticamos y ya ingresamos al curso. Entonces ingresamos al curso que selecciona pues, el de cada uno. A nosotros nos aparecen todos esos es porque somos administradores, pero a ustedes les va a aparecer pues el curso específico de fundamentos de programación. Entran a ese curso, a su curso. Una vez entran al curso, entonces van a tener un componente de retos y evaluaciones. Dentro de retos y evaluaciones, entonces encontramos el enunciado del reto 1 y acá pues un documento adicional. Entonces en estos momentos hay unas personas encargadas dentro del equipo académico de diseño instruccional que se han encargado de poner a disposición estos retos en cada uno de los cursos. Cada uno de los cursos tienen retos diferentes, entonces son 91 cursos, entonces son 91 retos diferentes. Y en este punto entonces le voy a dar la palabra a esas personas encargadas de formular estos retos para que den comienzo a la explicación del reto como tal. Entonces, adelante, Eduardo. Buenas tardes. Pues nosotros somos Eduardo y John, los encargados de diseñar y montar los retos para cada uno de los cursos. Y bueno, al momento de ustedes ingresar a su curso y ir a la pestaña de retos y evaluaciones, ahí se va a encontrar dos accesos distintos. Uno de ellos es el enunciado y el otro es el reto configurado en la plataforma de autocalificación llamada CodeGrade. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es clicar en la opción del enunciado para poder leer el mismo. Una vez que ya estén dentro de esa opción, ustedes lo que van a encontrar es una descripción del contexto del reto y un archivo y el archivo correspondiente al mismo. Recomendamos encarecidamente que por favor descarguen el archivo, puesto que les ayudará a tener una mejor visualización del mismo. Ahí ahora en pantalla ya lo pueden ver, ahí está una pequeña instrucción del reto en sí. El archivo del reto en archivo.docs lo pueden descargar en distintos formatos alternativos, entre ellos PDF, y abajo se ve el contexto del reto que se le asignó a su curso. Ahí están los distintos formatos alternativos para ese archivo.docs, hay .pdf, .html. Ustedes descarguen el mejor formato de su elección. Una vez que ya tengan descargado y hayan analizado el reto, pues, y ya hayan codificado la solución del mismo, procederán a hacer clic sobre la opción de reto 1 y esta los enviará a la plataforma de CodeGrade para poder realizar el cargue del mismo. Una vez que entren a la plataforma, pues encontrarán varias opciones. Entre ellas está la opción de Upload Files, que es la central. Ustedes le darán clic en esa opción y los moverá a otra pantalla donde seleccionarán el archivo con extensión .py, o sea, el código en Python, de la solución del mismo. Cabe destacar que para estos retos se requiere un nombre de archivo en específico. En este caso, el nombre del archivo tiene que ser reto1.py. Deben cargar el archivo con ese nombre en específico. Si montan un archivo con un nombre distinto, la plataforma les arrojará un error diciéndole que no pueden montar este archivo, puesto que no corresponde con el nombre que está previamente configurado. Ahí está, ese es el error que se les muestra. Y no les va a dejar subir el archivo. Por lo tanto, no se les consumirá uno de los intentos que tienen para poder dar solución al problema. Una vez que hayan seleccionado un archivo con el nombre de archivo que se desea, que es requerido, pues se le dará en el botón que aparece en la parte inferior que dice Submit.
para montar la solución y que el autocalificador comience a calificar el reto. Una vez que el autocalificador ya haya terminado de calificar, pues les mostrará la calificación obtenida. En este caso, para la imagen que pueden ver, es una calificación del 100%, en el caso de que todo esté bien. Pero en el caso de que haya algún error o la nota no sea la deseada, pues podrán también obtener un feedback. Entonces, para obtener el feedback van al ejercicio en cuestión que está erróneo. Miren, ahí se puede ver, por ejemplo, en este que sacaron 0 de 2 puntos, y se despliega la información del mismo. Entonces, se pueden ver distintas pestañas. Entre ellas están la pestaña del output, difference, input y errors, que son las 4 pestañas que van a aparecer al momento de obtener el feedback. La pestaña de output muestra cuál es la salida esperada del programa contra la salida que ustedes dieron al programa. La salida de difference va a ser la comparación entre esas dos salidas, mostrándoles a ustedes qué hay de diferente y por qué ese ejercicio falló. En la pestaña de input se mostrará cuál fue la entrada que se le dio al programa para que generara la salida que esperamos que sea la correcta. Y la pestaña de errors mostrará si hay algún error que evite que el código pues se ejecute de manera satisfactoria, ya sean por errores de sintaxis o cualquier otro tipo de error. Y pues eso sería todo por la parte de cómo montar los retos a la plataforma de CodeGrade. Muchas gracias. Me parece importante aclarar también que hay un video tutorial que pueden encontrar en la sección de mesa de ayuda, donde también se explica cómo se cargarían los retos en CodeGrade, por si de pronto queda alguna que otra duda. Bueno, entonces vamos a realizar un proceso en el cual vamos a resolver diferentes dudas que se vayan presentando en el chat. Algunas las he visto, ¿cierto? De igual forma vamos a responder algunas que sean bien importantes y aclaratorias. Primero que todo es que CodeGrade es una plataforma de evaluación automática que está configurada dentro del Blackboard. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que van a cargar su código dentro de Blackboard dentro de Blackboard, específicamente en CodeGrade, y CodeGrade se va a encargar de realizar la calificación específica de cada uno de los retos que ustedes carguen, ¿cierto? Entonces, hay otro punto importante que alcancé a leer, y es la diferencia que existe con respecto a las fechas. Resulta que los grupos que son de lunes, miércoles y viernes han tenido más clases que los que están los martes, jueves y sábado, porque el sábado fue festivo. Entonces, como han visto menos clases, por eso la fecha de ellos se corre un poco más. Eso fue una de las dudas que vi. Creo que sería importante aclarar que, como decía John, hay un video tutorial en el componente, en el banner de mesa de ayuda dentro de cada uno de los cursos. También es importante aclarar que hay una mesa de ayuda disponible para aclarar todas las dudas que se vayan presentando. También sus docentes en cada uno de los grupos tienen la información del reto, tiene la solución del reto, y él va a estar acompañando a cada uno de los estudiantes, orientándolos en el proceso para que puedan presentarlo. Eso es como lo que les podemos decir de forma general. Es importante, entonces, acá uno de nuestros compañeros va a tomar algunas de las preguntas generales para que no las pasen para empezar a responderlas. Sin embargo, yo voy a mirar en el chat. Alguien dice que vio el video y no fue claro para él, entonces esto va a quedar grabado también, va a quedar disponible para ustedes. Los docentes también ya saben cómo es el proceso y los van a asesorar en este proceso. Adicionalmente, nosotros también vamos a estar muy pendientes de poderlos acompañar en todo esto. Es necesario que tengan en cuenta que lo que se les va a preguntar, o sea, el reto, lo que propone, son cosas que abordan los conocimientos que se han abordado en cada una de las sesiones. Ahí no les vamos a preguntar nada que no hayan visto previamente. Entonces, es importante que tengan en cuenta esto. Y bueno, veo que hay varias dudas con respecto a esto y dicen que de pronto no alcanzaron a visualizar bien
las diapositivas, yo le propongo a Eduardo Bayón que hagamos un ejercicio de cargar un reto, ¿cierto? Nosotros abramos el curso de prueba y compartamos pantalla en este proceso. Entonces, no sé si Eduardo John vayan a hacer este proceso para compartir la pantalla y mostrarle a los estudiantes este proceso. Listo, ya procedemos entonces a compartir pantalla. Voy a ir tomando algunas preguntas del chat y las vamos a ir respondiendo a medida que vamos avanzando. Bueno, mientras se preparan para compartir la pantalla y hacer la simulación de la carga de un reto, nos preguntan cómo alcanzar la excelencia en el reto. ¿Basta con lo visto en el curso o debemos investigar más allá? Bueno, en el curso les damos todas las bases para que puedan resolverlo, sin embargo, sí van a tener que leer el contexto del reto, mirar y pensar cómo lo van a proponer, presentar entonces el desarrollo del reto y de esa forma poder subirlo a la plataforma. En este punto, entonces, es muy necesario que de igual forma se soporten en el docente, en los tutores, las solicitudes que ellos no pueden responder o si hay alguna cosa que vamos a corregir, entonces inmediatamente lo vamos a enviar enviar al equipo, a Eduardo y yo, para que lo podamos solucionar. Siempre van a encontrar como una respuesta con respecto a las dificultades que se vayan presentando en el proceso. Bueno, Eduardo, cuando quieran. Yo voy acá tomando algunas preguntas, pero si ya tienen para compartir la pantalla, lo podemos ir haciendo. Bueno, entonces, la calificación es de 0 a 100, es en porcentaje. De igual forma, entonces acá Eduardo ya está compartiendo la pantalla y vamos a hacer la simulación de carga de un reto. Para que estemos ahí atentos, sigan preguntando en el chat que en un momento entonces vamos a responder. Adelante. Ok, como podemos ver, pues estamos en la pestaña de CodeGrid para poder cargar un reto. Esta es la vista desde un usuario de tipo administrador. John, por favor, cambia, si puedes, la vista a un usuario de tipo estudiante. Ok. Ahí está. Esta sería la vista de un usuario de tipo estudiante. Estamos en un curso de prueba. Y vamos a proceder a cargar uno de los ejercicios. Ahí está, estamos accediendo. Una vez que aparezca, le den al reto, les aparecerá una ventana en la que se les mostrará que tiene una fecha de vencimiento en X días y pues se les da la opción de ejecutar para que puedan acceder a la plataforma de CodeGrid para montar el reto. Cuando le den al botón de ejecutar, se les abrirá la pestaña de CodeGrid, pero que por alguna razón pues parece que no está funcionando. Bueno, es por el curso de prueba, porque nosotros ahí tenemos como una fecha diferente, pero si entramos a un curso normal, ahí lo podemos mostrarles a ellos dónde lo visualizan, cómo lo descargan. Entremos a un curso, un ejemplo, entremos al curso 1, por ejemplo.
Bueno, yo voy respondiendo algunas dudas. Por ejemplo, preguntan que cómo lo van a hacer si han trabajado hasta Colab hasta el momento. Va a llegar entonces una sesión en la cual les van a enseñar a instalar Visual Studio Code y les van a dar las orientaciones y les van a dar una introducción de cómo puede funcionar. Y la idea entonces que utilicen también, pueden utilizar Visual Studio Code para esto. Pero todo esto, como les digo, son diferentes aprendizajes y conocimientos que van a ir adquiriendo a lo largo de las sesiones que vayan tomando. Adelante. Ok, lo primero sería la vista del enunciado, en la que al momento de darle clic, pues se les mostrará las instrucciones y se les mostrará el archivo del reto correspondiente y el contexto del mismo. Ustedes pueden darle ahí en descargar opciones alternativas, que es en esa opción de la A, y se les dará a seleccionar una de las siguientes opciones. Recomendamos utilizar el formato en PDF y se le da clic en descargar y el archivo se les descargará en su máquina personal. ¿Por qué le sugerimos en PDF? Porque es que en la plataforma la visualización no se ve de una forma muy clara, entonces por eso le solicitamos que lo descarguen en PDF y la visualización va a ser mucho más clara. Una vez lo descarguen en PDF, entonces Eduardo, muéstrales el PDF, muéstrales, entonces ahí está toda la estructura, toda la información, ahí deben de analizar entonces cómo pueden solucionar ese programa. Y también le mostramos unos ejemplos de cuáles son las salidas, las entradas esperadas al programa y las salidas que esperamos que nos den como respuesta a las entradas propuestas. Una vez que ya ustedes hayan codificado su reto en un archivo .py y ya lo hayan probado y tengan la certeza de que funciona, pues se dirigen a la opción de reto 1 y se les muestra esta pestaña y le dan luego en la opción ejecutar. Esto ya les abre la pestaña de código y se les mostrará las tres opciones que les mencionamos previamente. En este caso, les mostramos la opción de subir archivos. Ahí está lo que se requiere, el nombre de archivo que se requiere para que la plataforma pueda autocalificar el mismo. Ahí está. El archivo se tiene que llamar reto1.py. Ustedes seleccionan en la opción de subir archivos y buscan el archivo en el directorio en el que se encuentra en su máquina. En este caso montamos un reto que no tiene el nombre deseado y pues como pueden ver se nos muestra el error que les mencionamos previamente. No se puede cargar porque no tiene el nombre que debería tener. Listo. John, quita el reto. Si quieren eliminar pues, un archivo seleccionado, pues le dan en la cruz que aparecía ahí en la opción y montan el reto con el nombre deseado y le dan en la opción Submit. Una vez que ya le hayan dado en la opción de Submit, se dirigirán a la pestaña de Autotest. Esto lo que hace es que la plataforma califica automáticamente el código que ustedes acaban de montar. En este caso, el código no dio respuesta de manera exitosa, por lo que se presentaron varios errores. Ahí podemos ver, dándole en la flecha, desplegar la opción para ver el feedback. En este caso, cuál era la salida esperada. En este caso, es esa que se muestra ahí. Y la salida que dio nuestro programa, que en este caso no dio respuesta. La entrada que se enviaba al programa y cuál es el comando de ejecución del programa mismo. Y también se muestra la diferencia entre ambas salidas, qué es lo que falta, qué es lo que hay de extra para que la salida pueda concordar con la esperada.
Listo. En este caso, ya hemos utilizado uno de los intentos. Entonces, como pueden ver, no funcionó el código a la hora de ejecutar la calificación. Entonces, ahora probemos con otro código distinto en el que sí, sí va a funcionar y se mostrará que la calificación ahora aparece en vez de 0 de 2, pues 2 de 2. Bueno, en el chat tenemos diferentes preguntas. Voy a ir respondiéndolas, pues algunas, ¿cierto? No alcanzamos a responder todas. Entre más intentos haga, menos nota tendré. No, o sea, la idea de los 3 intentos es por si en los 2 primeros se equivocan, tengan una tercera oportunidad de poderlo presentar correctamente. Entonces tienen 3 intentos. Hay quienes solamente utilizan 1 o 2, pueden utilizar hasta 3 intentos. Otra cosa, la idea es que yo sé que, por ejemplo, los que comenzaron el día jueves, hasta ahora solamente han tenido una clase porque el sábado fue festivo. Por eso la fecha para esos grupos del plazo de entrega es diferente. Ya les voy a explicar con respecto a eso, va a dar información. La fecha de entrega para los grupos con horarios de los lunes, miércoles y viernes es el jueves 6 de mayo, ¿cierto? A las 23:59, a las 11:59 p.m., antes de la quinta sesión. La fecha límite de entrega para los horarios martes, jueves y sábados es el lunes 10 de mayo, a las 23:59, o sea, a las 11:59 p.m. En algún momento hay que descargar Python, van a descargar Visual Studio Code, ahí van a configurar Python y van a trabajar en Visual Studio a partir de la 4ª sesión. Esperen que lleguen hasta ese punto, ahí les explicarán los profesores cómo es todo esto. La fecha límite ya la aclaré. ¿Qué pasa si por algún problema no se alcanza a entregar? ¿Se califica inmediatamente mal? No, pues en este caso si hay alguna dificultad, si tienen una excusa de no poderlo haber presentado en esas fechas, nos envían un correo con la situación y ya esas situaciones específicas se evalúan para habilitar un espacio, una ventana de tiempo para que lo puedan presentar. Bueno, ¿el reto es el mismo para todos o hay diferentes retos? El reto es individual. Para los 91 grupos hay 91 diferentes retos. Entonces todos los grupos tienen retos diferentes. Pero es el mismo reto para todo el grupo. Bueno, hay otra pregunta, Eduardo. Para solicitar los datos de entrada se usará la función variable de input. Preguntan. Sí, se utilizará la función de variable input. Cada una de los valores que se deseen en la entrada se van a leer en inputs diferentes. O sea, si se les pide 2 valores de entrada, pues serán 2 inputs distintos que deben tener. Perfecto. ¿Cuánto es el porcentaje mínimo para pasar? Bueno, el porcentaje mínimo para pasar al ciclo 2 requieren del 60% de aprobación de los retos. Pueden seguir leyendo preguntas, por favor, para evitar acá un ruido en el fondo. Gracias. La plataforma guarda la nota mayor obtenida en cualquiera de los intentos, pero la plataforma guardaría el último intento, ¿cierto? En este caso, él no tendría como la verificación para mirar cuál fue el mejor, pero sí mira cuál es el último intento y toma esa última nota. Es un software de calificación automático. ¿Por qué? Porque del ministerio nos solicitan que sea un software de calificación automática y además como son 4.500 estudiantes, cerca de 4.500, pues calificarlo manualmente pues sería una tarea bastante ardua. Entonces por eso se configuró esta plataforma de configuración automática y de esta forma entonces la plataforma entrega un feedback y una información general sobre esto.
Creo que Acá adelante. preguntan que si Python 2.7 o Python 3 en adelante, pues Python 3 en adelante. Déjenme ver. Pregunta que dice, ¿puede hacer en Colab? Colab, si mal no estoy, trabaja con archivos notebook. Corrígeme si me equivoco, Alejandro. Sí, trabaja con archivos, la idea es que no sean ese tipo de No, archivos. no admitimos archivos de notebook, puesto que estos tienen extensión IPyNB. Y Pero se les dará pues la introducción a la utilización de Visual Studio para que tengan tranquilidad en ese sentido. Exacto. Es individual, nos preguntan si es grupal o es individual. Es individual. ¿Qué pasa si pierdes los 3 intentos? Pues bueno, la idea de los 3 intentos es porque pues, se espera que presenten el reto y si tienen dificultades puedan analizar en qué se equivocaron y corregir sus errores. Ya si se equivoca una segunda vez, pues hay que volver a verificar, ¿cierto? Y ya en la tercera se espera que el reto se presente correctamente. Si lo configuramos de una forma indefinida, pues lo que va a pasar es que no van a verificar en qué se están equivocando. Entonces la idea es que haya un proceso como de verificación, de validación, de corrección y de refinamiento del código, en este caso. Entonces, planteamos que sea de esa forma. 3 intentos. De igual forma, si por errores de la plataforma o algo se pierden esos intentos, que pues tendríamos que explorar qué puede pasar, pues habilitamos un cuarto, a casos excepcionales, ¿cierto? Pero tendríamos como que verificar qué es lo que está sucediendo en estos casos. Okay. También preguntan... Hay otra pregunta que dice que si solo acepta una única respuesta como correcta. Sí, porque cada caso específico de prueba tiene como salida una única salida. Tiene que ser esa salida y pues esa es con la que se va a hacer la comparación al momento de hacer la autocalificación. Acá dice una que en el problema no dice específicamente qué nombre se debe usar en las variables de entrada. ¿Esto afecta? No, esto no afecta. O sea, ustedes pueden llamar sus variables como más lo deseen. Aquí el programa lo único que va a tener en cuenta es lo que ustedes den como salida. Exacto. También hay otra pregunta que dice, ¿cómo se guarda para que quede con extensión .py? Pues más adelante en sus clases ustedes darán la introducción a Visual Studio Code, que es un editor de texto en el que les van a enseñar a codificar Python desde el mismo. Claramente también pueden utilizar otros editores de texto tipo, no sé, Sublime Text o Bloc de Notas si lo prefieren, y simplemente guardar el archivo en vez de extensión .txt como extensión .py. También preguntan que si solamente valora la salida. En este caso, tenemos que tener en cuenta que el programa obviamente tiene una salida esperada, ¿cierto? Y que es la que valora, pero él también tiene unas verificaciones de si el estudiante monta un código o no, si ese código se parece o tiene similitud con otros códigos que se habían encargado previamente. Entonces hay como una validación por detrás para evitar plagio en ese sentido, que verifica si hay código y si el código tiene un porcentaje de similitud con otro. Preguntan también que si la estructura del código bajará el puntaje. Pues actualmente no, pues si el código hace lo que se espera que haga, pues y el autocalificador lo toma como bueno las salidas que tú muestras, pues lo tomará como bien. Preguntan también que si las salidas son return o print. Las salidas tienen que ser print. Porque todavía en este momento del curso no han llegado al uso de funciones y subrutinas. Bueno, en este caso, como les acabo de decir, los docentes en cada uno de los grupos tienen la información del reto. Les compartimos también parte de cómo se plantea la solución. Entonces los docentes sacarán al final un espacio en su clase para orientarlos en la presentación de este reto. Si en ese espacio no es suficiente, también los tutores están disponibles para brindarles información y asesoría con respecto a la solución del reto. En caso de que por algún motivo con el tutor no consulten o quieran
remitirse a la mesa de ayuda directamente. Dentro del curso hay un banner de mesa de ayuda con un video tutorial de cómo se debe cargar el reto. Si hay tampoco claro las dudas, puede comunicarse a la mesa de ayuda. En la mesa de ayuda van a remitir la inquietud a la persona encargada y nosotros pues estaremos muy pendientes de darles una respuesta oportuna y un asesoramiento para la presentación de este reto. Otra pregunta o unos comentarios que vi es con respecto a que ya les aparece un intento en CodeGrade. Quien tenga esa dificultad, quien no haya hecho un intento y le aparece un intento ya en la plataforma, nos envía por favor un correo a la mesa de ayuda y nosotros validamos y verificamos qué está sucediendo en este caso. Bueno, acá en este espacio haremos como una información específica Alejo, sobre el... Sí, adelante. hay una preguntita que hacen aquí, que ¿cuándo ellos tendrán acceso a un tutor, lo que es el tema del coaching? Bueno, pero el coaching no les va a brindar información acerca del reto, ¿cierto? Pero en este caso nosotros, en este espacio no queremos hablar de esos temas diferentes debido a que nos puede generar distracciones y nos desenfoca del punto específico que es el reto, ¿cierto? Sin embargo, si tiene dudas puede escribir un correo y nosotros inmediatamente le daremos respuesta de cuándo tendría como la asesoría, en este caso de coaching. Preguntan es sobre los tutores, ¿cierto? Entonces, con respecto a los tutores, en este caso voy a validar específicamente ese punto y si quieren vamos leyendo otras preguntas diferentes mientras yo valido esa pregunta específica de los tutores. Ok, aquí dice que hay una persona que hizo el intento pero no le sale la nota. La nota se verá reflejada en el Blackboard una vez que la fecha límite haya pasado. La otra pregunta es, ¿la salida del texto es literal? ¿No puedo dar print de más decorando? De preferencia, utilizar la salida literal, pero tenemos la configuración de CodeGrid para que en caso de que hagan la salida un poco más decorada, también se las acepte, siempre y cuando la salida esperada esté dentro de esa salida decorada. A quien les salga, como les dije, que ya tengan una entrega, nos pueden enviar un correo y nosotros les daremos respuesta para verificar ese punto específico. Como les dije, la fecha límite de entrega para los grupos con horarios de los lunes, miércoles y viernes es el jueves 6 de mayo, finalizando el día a las 23:59. La fecha límite de entrega para los horarios martes, jueves y sábados sería el lunes 10 de mayo. Esta diferencia en fechas se da debido a que los que comenzaron el día jueves solamente han visto una clase, entonces por eso el tiempo de entrega de ellos se extiende hasta el 10, mientras que los grupos lunes, miércoles y viernes es hasta el jueves 6 de mayo. Preguntan también que si se puede utilizar otro IDE diferente de Visual Studio Code. Claro que se puede utilizar otro IDE diferente del mismo, siempre y cuando tú puedas codificar en Python ahí. Claramente en las clases se les va a enseñar a utilizar Visual Studio Code, pero no habría problema si tienes algún otro editor de tu elección. Ok, preguntan que si la calificación sale después de la fecha límite, ¿cómo se hace uso de los otros dos intentos? Como les acabamos de mostrar en la presentación, una vez que uno monta el reto, se muestra una calificación preliminar dentro de CodeGrade. Esa calificación puede llegar a no ser la final. Tengo que aclarar eso. Sino que hay otros casos de prueba que se ejecutarán luego de la fecha límite y que les dará la nota final, que es la que se envía al Blackboard y la que se verá reflejada. Bueno, por favor, Eduardo, John, el que esté proyectando la pantalla, entremos al banner de mesa de ayuda dentro del curso y mostrémosles ahí entonces dónde está disponible el video y también los canales de contacto de la mesa de ayuda. En esos canales de contacto de la mesa de ayuda, entonces pueden enviar información de la que nos están exponiendo algunos en el chat, como de que les aparece ya un intento realizado
de diferentes preguntas que puedan tener. Ok, aquí otra pregunta que dice, ¿cuánto tiempo puede pasar entre un intento y otro? Pueden montar un intento cada 5 minutos. O sea que máximo entre los 3 intentos serían esperar un lapso de unos 10-15 minutos. Así que tengan eso pendiente para que si van a montar la solución a última hora, pues tengan en cuenta de que tendrán que esperar 5 minutos para volver a intentar para montar otra solución distinta. Bueno, pregunta también que cada cuánto hacemos estos retos. Entonces, son 5 retos. ¿Puedes ampliar un poco ahí la imagen, por favor? Son 5 retos. Los 5 retos, entonces, debido a que son 20 sesiones, los estamos programando cada 4 sesiones, ¿cierto? Entonces, en este caso, van a tener 5 retos cada 4 sesiones aproximadamente. Bueno, ahí están los datos de contacto en la pantalla. Si tienen esas dificultades con respecto a que ya les aparece un intento y que no lo han realizado, pueden escribir a info.misiontig@uninorte.edu.co o comunicarse a ese número. Ahí estaremos entonces pendientes de revisar esas inquietudes o dificultades que se puedan ir presentando. Con respecto a los tutores, entonces esta semana les estarán enviando un comunicado a todos los estudiantes con la información con respecto a los tutores, de cómo los pueden contactar, de cómo es la disponibilidad de estos tutores para que los puedan acompañar en este proceso. Bueno, ¿qué otras preguntas? ¿Este video dónde lo van a cargar? Bueno, les estarán compartiendo el enlace de dónde está disponible el video o la información. Ah, bueno, ahí acaban de responder que este video quedará grabado en este mismo enlace. Listo. Bueno, entonces les tenemos una propuesta. Sabemos que en este punto se han venido, pues se generan diferentes preguntas, muchas inquietudes. Nosotros no alcanzamos pues en este espacio a responder como todo esto. Tratamos de dar una información general, resolver algunas dudas. Sin embargo, ya saben que ahí tienen los contactos de la mesa de ayuda. Si tienen dudas o inquietudes, las pueden escribir a ese correo y nosotros las explicaremos en detalle. Sin embargo, vamos a estar acá otros 5 minutos leyendo algunas preguntas, dando respuestas, pero ya de esa forma entonces daremos como cerrar el espacio. Nos preguntan, ¿solo con una calificación de 100 paso el reto? ¿Cómo? Expliquemos esa parte de la configuración, por favor, sobre los valores de cada uno de los retos. Ok, pues de la manera en la que tenemos configurado el reto, se darán varios casos de prueba y dependiendo de la cantidad correcta de casos de prueba que se ejecuten, pues les dará una salida correspondiente a la misma. Puede ser de 40, 50, 60 hasta 100. Alejo, ¿cuál es la nota mínima para pasar el curso? El ciclo es 60%, ¿cierto? 60. Se podría decir entonces que si tienes una nota de 60, pues el reto está pasado, pero está pasado como quien dice a ras. Siempre busca obtener notas más superiores al mismo. Bueno, nos preguntan también si las entradas son diferentes a cada estudiante. Como les decía, hay 91 grupos, los 91 grupos tienen retos todos diferentes, pero los estudiantes dentro de un mismo grupo tienen el mismo reto. Entonces las entradas no se diferenciarían en este caso, ¿cierto? Pero sí se califica entonces el código que se propone para generar esa salida esperada. Bueno, algunas de los comentarios generales es que algunos dicen que están limitados de tiempo, son cosas que nosotros desde la parte administrativa podríamos evaluar y si hay alguna modificación los estaremos comunicando. Sin embargo, como les dije, los retos que se proponen y este primer reto no aborda conocimientos diferentes a los que se espera que adquieran en estas primeras 4 sesiones. Son temáticas y son diferentes conceptos que se les han ido brindando en cada una de las sesiones y nosotros pues de igual forma les
dimos la indicación a los docentes y ellos también tienen todo el conocimiento para brindarles asesoría, para brindarles orientación en los últimos 15 minutos de la clase para aclarar diferentes dudas con respecto a los retos, que los ejercicios que realicen dentro del componente práctico vayan orientados y encaminados a que se puedan replicar para la solución de este reto número 1. Y bueno, en realidad es la forma de hablar este proceso, ¿cierto? Sabemos que puede, en principio, puede generar algún tipo de angustia al ver la plataforma, Codre, no la conozco, pero les sugiero que la interactúen. Si tienen dudas nos preguntan. Antes de enviar el primer reto traten de tener esas claridades. Sin embargo, si hacen el primer intento y no sacan el 100%, traten de verificar bien el error. Si no lo entienden, nos preguntan, nosotros les ayudamos. O sea, cuentan con todo el respaldo por parte de nosotros para brindarles el acompañamiento en ese proceso, que sabemos que puede representar un reto. Pues la misma palabra reto, sabemos que enmarca y demanda una exigencia a los estudiantes, pero nosotros los vamos a acompañar en ese proceso, a darles todas las respuestas oportunas. Nuestra intención es que puedan lograr este reto, que lo puedan cumplir, que si tienen algunas dudas con respecto al software, nosotros los podamos ayudar y soportar en todo este proceso. Puede hacer los retos en celular, pues a mí me parece que sería un reto mucho más complicado, sin embargo, no sé si sería posible, Eduardo, John. Desde el celular, bueno, depende de lo que se refieran. Si dicen como codificar en el propio celular y guardar el archivo en file, yo diría que la respuesta es no. O sea, mejor no intenten eso, puede ser muy complicado. Pero si se refieren a montarlo, pues supongo que si tienen el archivo .py guardado en su celular y pueden acceder a la plataforma de Blackboard, no habría problema con que lo monten. Otra pregunta, si los intentos pueden hacerse con varias horas de diferencia. Sí, lo pueden hacer. Sí, Pero exacto. Pueden poner uno y el único límite de tiempo es que espere 5 minutos para poder cargar el otro intento. bueno, Gabriel me menciona que agradece la oportunidad, que sabe que representa pues algunos retos en ese sentido. ¿Qué más podemos leer? ¿Qué más preguntas? Vamos a mirar. El programa de autocalificación se encarga de ingresar los datos de entradas y si es así, se solicitará la función input. Ah, bueno, eso ya la leímos, ¿cierto, muchachos? Sí. Para hacer el reto hay que descargar algún programa, ya les hablamos de Visual Studio Code. Bueno, no, ya vimos entonces que algunos estudiantes afirman que ya les aparece un envío, nosotros esperamos entonces que por favor nos lleguen las solicitudes para revisarlas. ¿Importan de alguna manera la cantidad de líneas? No. Aquí estoy leyendo, hay gente que pregunta que si las entradas deben tener algún orden. Pues eso realmente lo manejan ellos. Mentira, sí, deben tener algún orden porque uno le pasa primero, bueno, es que hay tantos casos, pero pues según lo que se especifica en cada documento está según aparece lo que se pide en el documento, ese es el orden que debe tener en cuenta. Exacto. La propuesta en el orden en que se presentan los datos en cada uno de los retos, entonces ahí es necesario que se respete ese orden y que lo tengan en cuenta y en consideración. ¿Pasa algo si se hacen comentarios en el código? No, no hay dificultad con esto. De hecho, pues es una buena práctica que lo documenten. Parece que está bien. Recuerden entonces, por favor, suscribirse al canal de Uninorte Académico y activar pues la campana de notificaciones para que puedan estar como enterados de las diferentes transmisiones que se puedan realizar en este canal. La solución de los retos debe remitirse exclusivamente a contenidos o conceptos vistos en las sesiones. O sea, lo que nosotros hacemos es que en las sesiones les damos los insumos, los conocimientos, los aprendizajes necesarios para que puedan asumir este reto y enfrentarse a este reto con esos conocimientos que van adquiriendo en cada una de las sesiones. Bueno,
¿Podemos pedir una revisión por un tutor en caso de no estar de acuerdo con la calificación? Claro que sí. Si alguien dice, no, es que yo monté el código bueno y me está arrojando un error, todo eso es susceptible de revisión, claro que sí. Pero seguramente el tutor lo que te va a decir es que te va a orientar, ¿cierto? Pero estos casos se le da una trazabilidad y un seguimiento por medio de la mesa de ayuda, porque si lo reportas a la mesa de ayuda, entonces la mesa de ayuda tiene unos tiempos de respuesta, lo remite la persona encargada, y nosotros ahí pues te damos como todo esto. El tutor te ayuda en la formulación, como en los conceptos pedagógicos, todo esto, pero si ya salgo de la plataforma, sería por medio de la mesa de ayuda específicamente. Bueno, para cerrar, muchachos, propongo que cada uno como que le damos una pregunta más, les demos la respuesta y ya pues ya cerramos y les dejamos pues la invitación a que nos comuniquemos de nuevo. Preguntan por acá si tienen que ser variables fijas o entradas por teclado. Tienen que ser entradas por teclado utilizando la función input. Que si le pueden dar el nombre que quieran a las variables, sí, claro, le pueden dar el nombre que ustedes quieran a las variables. Eso no afectaría, no debería afectar en la ejecución del código. Alejo, preguntan que si existen clases de refuerzo para programación. Bueno, entonces, dentro de este punto, en este momento no hay programadas, sin embargo, nosotros pues observamos y analizamos cada una de las encuestas semanales que se realizan a cada uno de los estudiantes, analizamos qué es lo que generalmente les ha generado más dificultad y tratamos de reforzar eso que más dificultad les genera. Por eso es tan importante, estudiantes, que ustedes realicen esta encuesta de seguimiento semanal, porque nosotros podemos verificar entonces qué es lo que está representando para ustedes una dificultad y poder entrar a generar espacios que puedan generar mayores claridades con respecto a esas temáticas. Entonces, en este momento, pues digamos que es necesario empezar a identificar cuáles son esos mayores retos que se presentan a los estudiantes a la hora de trabajar para que nosotros podamos presentar estas sesiones para reforzar esos conceptos específicos. Bueno. Nos preguntan que por qué no hacemos un reto de prueba. Lo presentamos, ¿cierto? Los invito a que veamos, quien de pronto no alcanzó a llegar a las 4:30, que pueda ver la grabación. En la grabación entonces ahí tenemos información con respecto a ese intento que realizamos hace un momento. Eduardo o John, por favor repiten pues, los valores de calificación que se tienen dentro del reto. ¿Cuáles son las posibles notas que pueden adquirir? Ok, ya la mostramos directamente desde la rúbrica del reto. Ahí está, ahí se puede ver la rúbrica y ahí estas son las posibles calificaciones que se pueden generar a partir de la calificación automática. Igual si la podemos ampliar más, Eduardo, creo que facilitaría la visualización para los estudiantes. Como pueden ver, pues están las opciones de ninguna de las respuestas ha sido correcta y el código funciona, que una respuesta ha sido correcta, 2 respuestas correctas, 3 correctas, 4, 5 y todas las respuestas han sido correctas. Bueno, de igual forma, entonces les volvemos, Eduardo, por favor, o John, a mostrar dónde está el video tutorial. Si de pronto acá, por alguna razón, no fue muy nítido y no se alcanzaba a ver en detalle lo que alcanzaban a ver, en la parte inferior pueden encontrar un banner que se llama Mesa de Ayuda. Y ahí están los videos tutoriales, y entre los videos tutoriales, entonces, ahí está el de retos Kotlin. Ahí lo pueden ver, lo pueden visualizar, y si viendo eso igual siguen con dudas, nos pueden escribir a la mesa de ayuda y ahí entonces estaremos
atendiendo las solicitudes. Donde hablan un reto de prueba, entonces ahí cargamos un reto, en el video tutorial cargamos un reto y mostramos entonces cómo es la retroalimentación, ¿cierto? Ahí hacemos ese ejercicio específicamente, Yulei dice. Bueno, entonces de esta forma vamos a dar por cerrado este espacio. Sabemos que todavía siguen algunas dudas, sabemos que todo no queda claro en este punto, pero vamos a seguir brindando información, asesoría y respuestas a las inquietudes que se escalen. Esperamos que se haya aclarado en parte este proceso, esta información. Son retos que se van a realizar a lo largo del ciclo, entonces puede que el primero represente una mayor dificultad. Sin embargo, a medida que vayan pasando los retos, van a estar ya más familiarizados con la plataforma CodeGrade. De esta forma, entonces ya van a estar con mayor claridad y con más confianza a la hora de presentar los retos. Sin embargo, también ahí vemos que sugieren hacer un reto no calificable. Pues vamos a estudiar esa posibilidad. En este momento no puedo comprometerme a eso, pero puedo estudiar esa posibilidad para ver qué podemos hacer con este punto. Y bueno, entonces, para agradecerles, si están acá conectados es porque tienen interés en este proceso, para agradecerles ese interés, esa dedicación, el compromiso que tienen con cada uno de sus cursos. No se desanimen si de pronto tienen dificultades, nosotros estamos ahí para ayudarlos, para soportarlos en este caso. Y bueno, espero que les vaya muy bien, éxitos en su proceso de aprendizaje. Y bueno, es con mucho gusto este espacio que les acabamos de brindar. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.